un dirigente político, pero también un hombre que está incursionando de hace un tiempo en los análisis de la política internacional. Ya prácticamente es un colega más que un dirigente político, sí, porque la verdad que sí. Estás en diversos medios con tu propuesta, con tu charla, pero a su vez haciendo análisis importante de la política internacional. Bueno, parecía que iba todo encaminado en este enfrentamiento del tándem Estados Unidos-Israel contra la República Islámica de Irán, pero parece que otra vez se empantanó todo. ¿Cuál es tu visión de toda esta situación? Mira, se le complica siempre a Donald Trump el cierre. Una vez que tiene la negociación casi pactada, casi cerrada, hay alguien que mete la mano. ¿De quién estamos hablando? De Netanyahu. Netanyahu ayer manda avanzar al ejército israelí sobre el Líbano en una incursión por fuera de Beirut, y Donald Trump no podría terminar de cerrar el tratado con Irán de irse del estrecho de Hormuz, sino que agravó la situación. Tuvo que llamar Donald Trump a Netanyahu y le dijo lo que dicen los norteamericanos: jodidamente estás loco, le dijo. ¿Qué quiere decir en inglés? Jodidamente crazy, estás totalmente loco. A la cuestión que fue que Donald Trump expresó su pensamiento de lo que está haciendo Netanyahu tuvo que frenar la incursión, porque atrás vino el comunicado de Pakistán, atrás vino el comunicado de Irán, atrás vino el comunicado de China, de India, de todos los sectores, diciendo: donde se meten más adentro, apretamos un botón. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que sabe que ya en la del medio término la tiene complicadísima, la tiene muy complicada la elección, sabe que los republicanos y los demócratas están completamente convencidos de que Donald Trump está llevando al desastre a Estados Unidos. Estados Unidos hoy cada vez tiene más inflación, le aumentan los combustibles, no tiene reserva de combustible, y hace 15 días el FBI y la CIA sacaron un comunicado donde, ¿te acordás que hablábamos qué raro de que entraban los helicópteros norteamericanos en Venezuela? Que no habían tirado un misil, no habían parado los helicópteros. Fue arreglado internamente. Lo dijo el propio secretario de Relaciones Exteriores norteamericano, conjunto con la CIA y el FBI. Fue internamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el laboratorio de la derecha que están queriendo implementar Donald Trump tanto en Europa como en la Latinoamérica, le está empezando a funcionar en la Latinoamérica y no en Europa. Porque los primeros ministros que son de derecha empezaron a decir: hasta acá. No me voy a meter contra los BRICS, no me voy a meter contra Irán, no me voy a meter contra el Líbano, no me voy a meter contra Japón, no me voy a meter contra Taiwán. La OTAN se empieza a desgranar, a desmembrar. Entonces Donald Trump definitivamente tiene que salirse del estrecho de Hormuz y aceptar su derrota, porque la guerra ya está mucho más avanzada que todos los especialistas creemos, que demuestra que la derrota de Estados Unidos es inminente. ¿Por qué? Porque el estrecho no lo logró abrir. Los bombarderos que se hicieron fueron a traición, que en el derecho internacional son genocidios de guerra, crímenes de guerra. Bloquearon el otro estrecho, los mismos iraníes, o sea, cada vez se empeora más. Cerraron un acuerdo, más que Netanyahu no quiere que se cierre este acuerdo. Porque si se cierra este acuerdo, la OTAN, la OEA y la ONU van a pedir la prisión por crímenes de guerra a Netanyahu. Netanyahu tiene las carpetas de los archivos Epstein para enjuiciar a Donald Trump. Por eso, y ahí sí entro a la Latinoamérica, que es un análisis más profundo, en la Latinoamérica Javier Milei le pide a los Estados Unidos que controle el Pacífico Sur, y de encima le pide que el Mossad y la CIA, dicho por el Washington Post,
que controlen las elecciones de la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que era verdad que venían por la Argentina, que venían por los recursos naturales. Y inferir con la Secretaría USAID de poner candidatos en la Latinoamérica, como está pasando en Colombia, como pasa con el tema de Bolivia, con lo que pasó en Venezuela, con lo que está pasando en Chile, con lo que pasa en Uruguay, con lo que pasa en Centroamérica. Están queriendo generar un tablero de una derecha extrema, anticatólica, y llevarse los derechos de los pueblos por encima del colonialismo internacional. ¿Qué es el colonialismo internacional? Los derechos de los multimillonarios, bajar los impuestos para que el 1% de las empresas multinacionales vengan a anclarse en Argentina o en la Latinoamérica y llevarse los recursos, pisotear la soberanía de las constituciones de los países, implementar el AFER. Todo eso lo implica una secretaría, que es una secretaría doble, que implica militarmente y políticamente. Cuando hablábamos de cómo va a inferir el nuevo orden mundial, es que está infiriendo. Se cae el eje de 3, que era uno unipolar, que era Estados Unidos el que mandaba, y sus dos peones, Inglaterra y Israel, comandaban el nivel económico, la familia Rothschild y todo lo que conocemos, como el BlackRock y el JP Morgan, manejaban los créditos del mundo. Apareció un emergente, apareció los BRICS, con una moneda de un petrodólar que es en yuan. Cuando en Europa obliguen, no obligar de decir, si no compras en esta moneda, no te vendo, sino obliguen a los países a vender con sus monedas y intercambiar sus monedas con los yuanes, con el rublo, con el euro o con cualquier otro tipo de moneda, y sea multipolar, Estados Unidos cae. Cae la hegemonía de ese tridente que vino de 1944 para acá. Se cambiaría el nuevo eje. Participaría lo que decía Perón en algún momento, el continentalismo. Lo que pasa es que la derecha no concibe darle derechos al pueblo por la relación de amo-esclavo. Ellos creen que todavía las sociedades se manejan con esclavitud. Tenés que tener sociedades de primera, sociedades de segunda y sociedades de tercera. ¿Qué es lo que pasó con Malvinas? Los que viven en Malvinas son sociedades inglesas de tercera. Están considerados así. Las expediciones que hubieron acá intentaron Inglaterra inferir en las políticas argentinas con la masonería. Pasó en la primera invasión inglesa, en la segunda invasión inglesa y en la tercera. ¿Cuál es la tercera? Malvinas. ¿Por qué Malvinas? Porque Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida. ¿Qué pasa? ¿Pusieron un presidente que influye en las potencias extranjeras? Sí. Javier Milei responde a las potencias extranjeras. Si bien ayer hubo un video que estuvo circulando de público conocimiento, donde Milei le decía a la sociedad argentina que había que defender a Israel, cuando Israel no es la fe fundante de este país. Cuando él le dice que los jubilados tienen que esperar, pero le vamos a dar planes a los israelíes que vienen, que ya hay 17.000 israelíes dentro de la Argentina, le dieron 10.000 terrenos en el sur, que son los que se quemaron, que se perdieron, se lo dieron a los israelíes. Cuando IRSA compra un terrenito más, ¿se acuerdan cuando Eduardo Epstein decía hay que comprar un terrenito más y cada vez nos quedamos con una porción más del territorio argentino? Están vendiendo la soberanía. ¿Por qué venden la soberanía? Porque es más fácil hacer la tierra arrasada, que la sociedad no esté politizada, que la sociedad no entienda cuáles son sus derechos. Porque ese derecho que es adquirido, que viene de la Constitución de Alberdi y que promulgaron
dirigentes anteriores, que fueron promulgados también por Perón, que fueron promovidos para esa sociedad, los mismos derechos que tiene Europa, están empezando a avasallar. Ahora, cuando hablamos de la fe, usan la fe como herramienta para convencer a los pueblos y someter a los pueblos. Donald Trump sabe muy bien que si pierde en el medio término, puede ser enjuiciado por crímenes de guerra, por meter preso a un presidente electo, pasó por encima de la Constitución norteamericana, pasó por encima de la Constitución de Venezuela y violó la soberanía de los países, que eso es el derecho internacional, por respetar los países. Cuando su ministro de Defensa dijo que Irán no era una amenaza para los Estados Unidos, ¿por qué? Violó el derecho internacional. Muy claro, porque se lo pedía a Netanyahu. Ahora, te hago una pregunta. Elección el domingo anterior en Colombia. Sí. Triunfo de la derecha. Es decir, uno mira el mapa de Latinoamérica y paulatinamente ve cambios, como vos decías. Chile, triunfo de la derecha. Argentina, bueno, triunfo de derecha. Paraguay ya venía con un gobierno. Bolivia, triunfo en la derecha. Ahora Colombia, con un presidente como Petro, sí, pero también sí, la derecha está triunfando. Ese giro que está produciéndose en Latinoamérica, ¿es resultado de qué para vos? Es resultado de los cambios primero del lawfare, buscar que los dirigentes populistas, vamos a decir así, o los dirigentes nacionalistas, sean corridos. ¿Por qué? Vamos a empezar con el caso de Brasil. Lula da Silva fue preso por un supuesto lawfare por Bolsonaro. La derecha había ganado en Brasil. Cuando empezó a hacer el mismo sistema económico que quería hacer, que está haciendo Milei acá, su pueblo dio un giro hacia la izquierda. Izquierda más nacionalista, no una izquierda de teorías. De izquierda en términos de darle derechos al trabajador. Volvió Lula da Silva y se demostró que fue una mentira lo que había pasado. Lo corrieron a Evo Morales, principal socio de Estados Unidos. ¿Por qué es principal socio? Porque todos sabían de dónde venía Evo Morales, venía de los trabajadores. Lo corrieron por darle derechos a los bolivianos. Le inventaron las causas. Ahora cuando quiere volver te ponen un gobierno de derecha e inventan el lawfare de vuelta. Hugo Chávez, le inventaron de todo. Terminó muerto por cáncer. Maduro, preso por supuestamente el cártel de los soles que no existe. Y si empezás a ver Paraguay es principal socio comercial hoy con China y no con Estados Unidos. Cuando la Latinoamérica se pasa a la izquierda, Europa va hacia la derecha. Y cuando Europa va hacia la derecha, la Latinoamérica va hacia la izquierda. Y cuando va hacia la derecha la Latinoamérica, Europa va hacia la izquierda. Son cambios naturales. Los movimientos, los pueblos son sabios. Pero acá lo que infiere es, si vamos a la historia y nos centramos solamente en nuestro territorio, en Argentina, 1945 empieza la incursión de meterse el Fondo Monetario Internacional, el gobierno norteamericano meterse en Argentina. ¿Por qué digo 1955? Porque Argentina tenía pleno empleo, tenía oro en sus arcas, tenía trabajo genuino. Se metieron para meter el Fondo Monetario Internacional. Y así hicieron con Brasil, con Chile, con Uruguay, con Colombia, con todos los que están. La derecha demuestra un sector, que es la pobreza y el hambre. La izquierda o el nacionalismo demuestra cómo trabajar en comunidad organizada. Claro. Ahora,
Algunos también de los dirigentes que dicen ser, porque yo lo digo, dicen ser progresistas, del campo popular o algo, han dejado mucho que desear también en su accionar. Obviamente. Es decir, lo de Maduro es muy discutible, y yo, que me perdone, es decir, primero, sabemos que los mismos socios de Maduro o de Chávez, llámese en Argentina, en Brasil, todo, en su momento le solicitaron publique las actas de las elecciones que nunca aparecieron, o sea, unas elecciones amainadas, sin saber el resultado final, sin saber la cantidad de gente que votó, se sostuvo en base a actos de crueldad. Entonces, es decir, yo no defiendo a Estados Unidos, pero digo, también estos dirigentes traicionan el poder popular, traicionan lo que la gente le ha dado. Es decir, Evo Morales hoy está pagando también el enfrentamiento con Arce. En su momento el gobierno de Arce era filo Morales, ¿no? O de Evo Morales. Después resulta que Arce por su lado, Morales por el otro. Ellos mismos quiebran la voluntad popular o el pueblo que le ha dado ese apoyo también. A ver, me parece a mí. A ver, yo te voy a dar un análisis, y es un análisis mirándolo desde afuera, ¿no? Parándome de la vereda de enfrente y empezar a ver cómo actúa un sector de un lado y del otro. Es tal cual que la derecha trabaja con los vectores de las potencias extranjeras. Pero los mismos nuestros también trabajan para las potencias extranjeras. Claro. Cuando vos tenés terminales, trabajás para la terminal, no trabajás para el pueblo. Solía decir un gran filósofo argentino, decía, el dirigente sale y vive como las masas y trabaja para el pueblo, nunca para él. Y muchos dirigentes trabajaron para ellos. Totalmente. Entonces, si ese filósofo decía esto, que lo sacaron, no porque trabajaba para él, trabajaba para el pueblo. Entonces, la lógica, ¿cuál sería? ¿Para quién trabajás? ¿Para el pueblo o trabajás para una potencia extranjera? ¿Conducís para tu propio pueblo o conducís para vos mismo? Lo que pasa que cuando ves la política internacional, que es la madre de las políticas, notás la mezquindad y el ego de los dirigentes. Hoy escuchaba un dirigente de Córdoba donde hablaba de que bueno, que el dedo se terminó, que tenemos que reacomodar el peronismo y tenemos que dejar los egos de lado. Perfecto. ¿Por qué no discuten con las masas? ¿Por qué no se sientan todos en un congreso abierto y no se escuchan a todos? Porque cuando vos le empezás a decir, bueno, pero vos hiciste esto mal, como hizo Alberto Fernández, que hubo muchas cosas que estuvo mal, que por eso trajeron a Javier Milei. Que no me olvido que Javier Milei trajo lo peor de la Argentina. Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, los Menem. Trajo lo peor de la Argentina. Ahora, volviendo a lo que vos decías, el peronismo, creo que el peronismo lo que adolece es de democracia, ya desde hace muchos años, interna. Por eso le está pagando los costos que está pagando. No hay renovación de dirigentes, no hay un montón de cosas. Yo no llamaría renovación, ¿sabes por qué? Porque la renovación la hizo Cafiero. No. Y no se pudo lograr. Hay que hacer un atravesamiento generacional. De acuerdo, pero yo te hablo de la renovación en el sentido de nuevos dirigentes que aparezcan, ya sea a través de hay muchos, Félix. Bueno, hay muchos. Pero déjame terminar esto. En la medida que se hagan los congresos, entre las distintas agrupaciones se pongan de acuerdo y pongan los nombres, va a seguir existiendo esto. Es decir, en la medida que el peronismo, ¿cuándo creció? Cuando tuvo elecciones internas. Exacto. Cuando permitían que se compita por la básica más chiquita del Partido Justicialista hasta por el candidato a presidente de la Nación. Y todo eso se abortó. Lo que pasa es que la mezquindad es muy fácil. Se juntan 5 o 6 tipos dentro de la conducción, cierran el Congreso para su propia militancia, que son 10 tipos que se sientan a dirigirlo con los dedos, y pagamos la llegada de Javier Milei. Por eso te digo, ahí está la responsabilidad de quienes, por eso te digo, cuando yo te preguntaba hoy, ¿por qué la derecha triunfa? Porque también quienes tienen que encarnar realmente el proyecto nacional y popular
adolecen y permiten que pasen estas cosas. Cadece de dirigentes, cadece de formadores. Vos para formar tenés que tener cuadros y cuadros de formación. Hoy casi el peronismo no tiene. ¿Por qué? Porque muchos se están yendo, se están muriendo, otros se cansaron de tener siempre a los mismos, las mismas caras, los mismos nombres, lo mismo de siempre. Y otros, como el dirigente de Esperanza Nacional y de otros dirigentes, salimos por fuera de las estructuras a decir, hay una posibilidad de que vuelva el peronismo. Claro, porque uno lo que no entiende de lo que está pasando actualmente en Argentina es una cosa, el movimiento de masa más importante, digamos, esto como la hinchada de fútbol, ¿no? La hinchada más importante apoya a ese equipo de fútbol y resulta que viene el que tiene 3 atrás, 3 hinchas, que nos presiona y gana el campeonato. ¿Por qué? Porque lamentablemente no han sabido encaminar, es decir, hoy por hoy le gusta a quien le guste, el peronismo sigue siendo la fuerza más preponderante en cuanto a la representación en su gente, en el pueblo, en todo el espectro de la Argentina. Ahora, los dirigentes no están a la altura de las circunstancias. No, es que no están entendiendo lo que piensa el pueblo argentino, le echan la culpa al pueblo y a sus propios dirigentes que queremos emerger de la culpa de que haya entrado Javier Milei. Entonces, y esto digamos una óptica muy particular, entonces aparecen los mismos dirigentes de siempre, que lo vemos en las titulares de los medios, queriendo hablar de unidad, pero encabezan ellos. O sea, encabezan el mismo que fue jefe del bloque de senadores, que después fue compañero de Macri en una fórmula, hablando de unidad del peronismo. Claro. El que restó votos para ir por fuera del PJ, unidad del peronismo. La expresidenta, es decir, y no hablo de la capacidad hablo de que me parece que ya necesita el PJ un resurgimiento. ¿Vos viste como dicen en el fútbol que el equipo necesita aire nuevo? Bueno, el peronismo necesita aire nuevo. Y no lo entienden. Y lo peor es que tenés... porque la mezquindad es mucho más fácil ser un egocéntrico y decir soy yo porque yo tengo la estructura. No, maestro, no tenés la estructura. A ver, ¿sabés qué es lo más triste? Que el peronismo es... ¿viste cuando tenés el auto para salir en la largada? Tenés el auto con el motor lleno y el otro de al lado tiene el tanque a media. Y sin embargo el tanque a media termina llegando primero y vos con el mejor auto, con toda la gasolina completa en el tanque, no estás llegando. A ver, jugamos... Hay que haber y no hubo una autocrítica. No, se perdió, no hubo una autocrítica. Nadie salió a decir nosotros fuimos responsables, nos equivocamos. No, es que la autocrítica para ellos es... la culpa la tuvo la militancia. O la tiene la gente que votó. Pero, yo me hago esta pregunta. Cuando jugamos con Daniel Scioli, ¿quiénes fueron los que patearon en contra? Sí. ¿Quiénes estaban en el gobierno? Los mismos que estaban en el gobierno. Perfecto. Cuando perdimos contra Macri, en la segunda, ¿quiénes perdimos? Los que verdaderamente queríamos ganar, perdimos por culpa de los que estaban en el gobierno. Sí. Con Alberto Fernández, que fue primero vino la pandemia y después fue un desastre, nos gana Javier Milei. ¿Por qué perdimos? Por culpa de los mismos que estaban en el gobierno. Ahora, si vamos a ir en peregrinación como si fuéramos a Luján, a una señora que lo único que quiere es poner a su hijo de candidato, porque hoy leía que Mayra Mendoza está proponiendo que Máximo Kirchner sea candidato a presidente, que la verdad, Máximo, por favor, da un paso al costado, andate de vuelta a Santa Cruz, tratá de ganar la provincia, y vemos. Y segundo, escuchar a Marsante decir que venga María Bregman al peronismo. Señores, el peronismo no es de izquierda. No es de izquierda ni de derecha. El peronismo es el campo donde todos vamos por la unidad de los trabajadores. Despiértense. Tenemos un tipo que está hambreando a los jubilados, a los trabajadores, a los maestros. Despiértense. Así es. Gracias, Nico. Gracias por haber venido. En otro momento seguiremos esta charla que son interesantísimas. Nos estamos yendo. Esto ha sido Sin Grieta en la Información. Quien les habla, Felipe Villarreal. Saluda a nuestra querida audiencia. Agradezco especialmente a Radio del Pueblo, AM 830,
de darme la oportunidad de llegar a todos ustedes, al amigo Nicolás Olaechea, que como siempre nos banca espectacular en la parte técnica, y les recordamos, el jueves 17 horas nos encontramos en este lugar del dial. Hasta el jueves, pásenla bien, sigan prendidos a Radio del Pueblo.